Capítulo 6. Los ganados. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, que creó los cielos y la tierra, y originó las tinieblas y la luz. Pero los que se niegan a creer igualan sus ídolos a su Señor. Él es quien los creó de barro y luego decretó el término de cada vida, y también el término que solo Él conoce sobre el fin del mundo. Pero a pesar de eso todavía están indecisos. Él es Alá, el adorado en los cielos y en la tierra. Sabe lo que esconden y lo que manifiestan, y sabe lo que obtienen con sus obras. Cada vez que les llega una prueba de su Señor, se niegan a creer en ella. Antes ya habían desmentido la verdad cuando les llegó, pero ya verán el resultado de sus burlas. ¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos he destruido? Les había concedido a ellos más poder en la tierra que el que ustedes tienen. Pero hice que las lluvias del cielo se desplomaran sobre ellos y los ríos los anegaron bajo sus pies. Y les hice perecer a causa de sus pecados, e hice surgir después de ellos nuevas generaciones. Y aunque te hubiera hecho descender un libro escrito en un pergamino y lo hubieran podido palpar con sus manos, los que se niegan a creer habrían dicho, esto no es más que hechicería. Ellos dicen, ¿por qué no hizo descender un ángel junto a él? Pero si hubiese enviado un ángel, el asunto habría quedado decidido, y no les habría dado ningún plazo de espera para creer. Y si hubiera enviado a un ángel en lugar de un hombre, le habría dado apariencia humana y estarían en una confusión similar a la que tienen contigo. Pero también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti en la antigüedad. A los que se burlaron, les llegó el castigo del que se habían burlado. Diles, oh Muhammad, viajen por el mundo y reflexionen sobre cuál fue el destino de los que desmintieron a los mensajeros de Dios. Pregúntales a los idólatras, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Diles, a Dios. Él ha prescrito para sí mismo la misericordia. Él los reunirá el día indubitable de la resurrección, en el que solo serán desventurados quienes se hayan negado a creer. A Él pertenece lo que habita la noche y el día. Él todo lo oye, todo lo sabe. Diles, ¿acaso voy a tomar como protector a otro en lugar de Dios, siendo que Él es el originador de los cielos y de la tierra, y quien alimenta y no necesita ser alimentado? Di, se me ha ordenado ser el primero en entregarse a la voluntad de Dios. No sean ustedes de los que dedican actos de adoración a otros además de Dios. Di, temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi Señor. Quien sea eximido del castigo ese día, será porque Dios se apiadó de él, y ese será un triunfo evidente. Si Dios te aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá librarte de ella. Pero si te agracia con una bendición, Él tiene poder sobre todas las cosas. Él tiene total dominio sobre sus siervos, y Él es el sabio, el conocedor. Pregúntales, ¿quién es el testigo más creíble? Di, Dios es testigo de la diferencia entre ustedes y yo. Me ha sido revelado este Corán para advertirles con él a todos aquellos que les llegue el mensaje. ¿Acaso darían testimonio de que existen otras divinidades junto con Dios? Diles, yo no lo haré. Diles, Él es la única divinidad y soy inocente de lo que ustedes le asocian cometiendo idolatría. Aquellos a quienes les envié anteriormente el libro, judíos y cristianos, reconocen la profecía de Muhammad, como reconocen a sus propios hijos. Pero los que se han desviado a sí mismos se niegan a creer. ¿Acaso existe alguien más injusto que quien atribuye a Dios sus falsos inventos? ¿O quien desmiente su palabra? Los injustos jamás prosperarán. El día que los resucitemos a todos y les sea dicho a quienes asociaron divinidades a Dios,
¿Dónde están ahora aquellos que en sus fantasías eran socios de Dios en la divinidad? Entonces en su confusión dirán: juramos por Dios, nuestro Señor, que no le atribuíamos divinidad a nada junto a Él. Mira cómo se desmienten a sí mismos. Finalmente los desvió aquello que inventaron. Hay entre ellos quienes parece que te prestan atención cuando recitas el Corán, pero a causa de su incredulidad he puesto sobre sus corazones un velo y he ensordecido sus oídos. Por ello no pueden comprenderlo. Aunque vieran toda clase de signos, no creerían. Se presentan ante ti solo para debatirte y dicen: esto no es más que una fábula de los antiguos. Le prohíben a la gente seguir el mensaje y se apartan ellos mismos, pero sin darse cuenta solo se perjudican a sí mismos. Si los vieras cuando sean detenidos ante el fuego y digan: ojalá pudiéramos volver a la vida mundanal, para no desmentir la palabra de nuestro Señor y ser de los creyentes. Pero no dirán eso porque saldrá a la luz lo que antes ocultaban. Y si se les diera la oportunidad de regresar a la vida mundanal, volverían a cometer lo que se les había prohibido asociándole divinidades a Dios. La verdad es que son mentirosos. Y dicen: no hay vida después de la muerte, jamás seremos resucitados. Si los vieras cuando sean llevados ante su Señor y se les diga: ¿acaso no es ahora verdad la resurrección y el juicio final? Responderán: sí, por Dios. Pero entonces se les dirá: sufran el castigo por haber negado la verdad. Los desventurados serán quienes hayan desmentido el encuentro con Dios. Y cuando les llegue por sorpresa la hora de la resurrección dirán: ¡qué desventurados! ¿Cómo desperdiciamos nuestra vida? Cargarán con sus pecados sobre sus espaldas. ¿Con qué pésima carga irán al juicio? Esta vida mundanal no es más que juego y disfrute pasajero, pero la otra vida es mejor para los piadosos. ¿Acaso no van a razonar? Sé muy bien que te apena lo que dicen sobre ti, pero no es a ti a quien desmienten. Lo que los injustos rechazan es la palabra de Dios. Antes de ti también fueron desmentidos otros mensajeros. Ellos soportaron con paciencia que los desmintieran y hostigaran hasta que les llegó mi auxilio. Porque no hay poder que pueda alterar el cumplimiento de las promesas de Dios. Te he relatado las historias de los mensajeros para consolar tu corazón. Te entristece que se nieguen a creer, pues aunque buscaras una entrada a las profundidades de la tierra, o una escalera al cielo para traer una señal, no podrías hacerlos creer. Si Dios hubiera querido, los habría guiado a todos. No te deprimas a causa de los que no creen. Solo responden a tu llamado los que escuchan. Pero a los muertos de corazón Dios los resucitará y ante Él comparecerán. Dijeron: ¿por qué su Señor no le ha concedido un milagro? Diles, oh Muhammad: Dios es capaz de enviar un milagro, pero la mayoría de ellos no son conscientes que Dios envía sus milagros por una sabiduría. Y es un milagro de la creación que no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas que no forme una comunidad igual que ustedes. No he omitido nada en el libro. Todos los seres humanos serán resucitados ante su Señor el día del juicio. Quienes desmienten mis milagros son sordos, mudos y caminan en las tinieblas de la incredulidad. Dios extravía a quien quiere, y a quien quiere lo conduce por el sendero recto. Diles: si les llegara el castigo de Dios o los sorprendiera la hora del comienzo del fin del mundo, ¿invocarían a otro en lugar de Dios? Respondan con sinceridad: es Él a quien invocan cuando los azota un mal. Ahí se olvidan de las divinidades que le asocian, y Dios, si Él quiere, es quien puede librarlos del mal. Ya había enviado mensajeros anteriores a ti a otras comunidades, pero por haberlos desmentido las castigué con miseria y enfermedades, para que así fueran humildes.
Hubiera sido mejor para ellos mostrar humildad e invocarme cuando les llegó mi castigo. Pero sus corazones se endurecieron y el demonio les hizo parecer bello lo que hacían. Cuando olvidaron lo que les ocurrió a quienes los precedieron, la miseria y las enfermedades que los azotaron, les abrí las puertas de la fortuna. Y cuando estuvieron felices con lo que tenían, los sorprendí con el castigo, y fueron presa de la desesperación. Así fueron destruidos los injustos. Alabado sea Dios, Señor del universo. Pregúntales, si Dios los privara de la audición y la visión, y sellara sus corazones, ¿qué otra divinidad en lugar de Dios se los podría devolver? Observa cómo les evidencio los signos, pero aún así se apartan con desdén. Pregúntales, si el castigo de Dios llegara repentina o gradualmente, ¿acaso no serían destruidos los injustos? He enviado a los mensajeros para que albricien y adviertan a la gente. Quienes crean y rectifiquen su comportamiento no habrán de sentir temor ni tristeza el día del juicio. Pero a quienes desmientan mis signos, los alcanzará el castigo por su perversidad. Diles, no les digo que poseo los tesoros de Dios, ni que conozco lo oculto, ni tampoco afirmo ser un ángel. Solo sigo lo que me fue revelado. Diles, ¿acaso pueden equipararse el ciego y el vidente? ¿Acaso no van a reflexionar? Advierte con el Corán a aquellos que tienen temor del día en que serán congregados ante su Señor, cuando no tendrán fuera de él protector ni intercesor alguno, para que así tengan temor de Dios. No rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro. A ti no te corresponde pedirles cuentas de sus obras, ni a ellos tampoco pedirte cuentas de las tuyas, porque serías de los injustos. Así es como los puse a prueba unos con otros, para que opulentos y arrogantes dijeran, ¿son estos pobres insignificantes a quienes Dios ha agraciado de entre nosotros? Pero Dios sabe mejor que nadie quiénes son los agradecidos. Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en mis signos, diles, la paz sea con ustedes. Su Señor ha prescrito para sí mismo la misericordia. Quien cometa una falta por ignorancia y luego se arrepienta y enmiende, sepa que Dios es absolvedor, misericordioso. Así es como evidencio los signos para que puedan distinguir claramente el camino de los pecadores. Diles, me fue prohibido adorar aquello que invocan en lugar de Dios. Diles, no voy a ceder a sus pasiones, porque de hacerlo me extraviaría y no sería de los bien guiados. Diles, yo sigo la palabra que proviene de mi Señor, que ustedes desmienten. Lo que piden que suceda pronto no está en mis manos. La decisión pertenece solo a Dios. Él juzga con la verdad y Él es el mejor de los jueces. Diles, si estuviera en mis manos acelerar lo que ustedes me piden, ya todo estaría juzgado entre ustedes y yo. Pero Dios conoce mejor que nadie quiénes son los injustos. Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que Él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco, sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Él es quien toma sus almas por la noche, sabe lo que han hecho durante el día, y les devuelve el alma al despertar hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte. Luego volverán a Él y les informará sobre lo que hacían. Él tiene total dominio sobre sus siervos. Les envía ángeles custodios hasta que, cuando les llega la muerte, los ángeles toman sus almas y no pasan por alto a nadie. Luego serán devueltos a Dios, su verdadero Señor. ¿Acaso no es Él quien los va a juzgar? Él es el más rápido en ajustar cuentas. Pregúntales, ¿quién podrá salvarlos de las tinieblas de la tierra y del mar cuando viajan y lo invocan en público y en secreto, diciendo,
Si nos salvas de esta, ¿estaremos agradecidos? Diles, solo Dios los puede librar de esas situaciones y de toda otra aflicción. Pero a pesar de eso, luego, cuando se sienten a salvo, vuelven a adorar otras divinidades junto a Él. Diles, ¿Él tiene el poder para enviarles un castigo que caiga del cielo o salga de la tierra bajo sus pies? ¿O puede dividirlos en partidos y hacer que se persigan unos a otros con violencia? Observa cómo evidencio los signos para que entiendan. Pero tu pueblo lo ha negado, siendo que es la verdad. Diles, yo no soy responsable de lo que hacen. Todo lo que he profetizado ocurrirá a su debido tiempo. Ya lo verán. Cuando veas a los que se burlan de mis signos, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Pero si el demonio te hace olvidar, cuando lo recuerdes, no permanezcas reunido con los injustos. A los que tienen temor de Dios no les corresponde pedirles cuentas a quienes se burlan por lo que hacen, pero sí exhortarlos llamándolos a la reflexión para que tengan temor de Dios. Apártate de quienes toman su vida y sus creencias a la ligera y se dedican a la diversión seducidos por los gozos transitorios de esta vida. Exhorta con el Corán para que comprendan que toda alma responderá por sus obras, y que nadie tendrá, fuera de Dios, protector ni intercesor. Y aunque ofrezcan toda clase de rescate para salvarse del castigo, no se les aceptará. Esos serán quienes sufrirán las consecuencias por lo que cometieron, donde se les dará de beber un líquido hirviendo, y tendrán un castigo doloroso por haber negado la verdad. Di, ¿acaso debemos invocar en lugar de Dios algo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos? ¿Debemos dar marcha atrás luego de que Dios nos ha guiado? Seríamos como aquel a quien los demonios han seducido y camina desorientado por las pasiones terrenales, a pesar de tener amigos que lo llaman a la guía diciéndole, ven con nosotros. Di, la guía de Dios es la verdadera guía, y nos ha sido ordenado entregarnos libremente al Señor del universo, hacer la oración y tener temor de Él, porque es ante Él que seremos resucitados. Él es quien creó el cosmos y el planeta Tierra con un fin justo y verdadero. En cualquier momento que diga, sé, es. Su palabra es la verdad. Suya será la soberanía el día que se sople la trompeta para dar comienzo a la resurrección. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el sabio y el conocedor. Reflexiona sobre cuando Abraham le dijo a su padre Azar, ¿tomas a los ídolos por divinidades? Creo que tú y tu pueblo están en un claro extravío. Así fue que le mostré a Abraham los milagros de los cielos y de la tierra, para que fuera de los que creen con certeza. Al llegar la noche vio una estrella y le dijo a su pueblo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció dijo, «No adoro lo que se ausenta». Luego, al ver la luna aparecer, dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció dijo, «Si no me guía mi Señor, seré de los pueblos extraviados». Y cuando vio salir el sol dijo, «Este es mi Señor. Este es el más grande de los astros». Pero cuando desapareció dijo, «Pueblo mío, yo estoy libre de asociarle, como ustedes, divinidades a Dios. Me consagro a quien creó los cielos y la tierra. Soy monoteísta puro. No soy de los que le asocian divinidades a Dios en la adoración». Pero su pueblo lo desmintió. Él les dijo, ¿me discuten acerca de Dios siendo que Él me ha guiado? No tengo miedo a sus ídolos. Solo podrá ocurrirme lo que mi Señor quiera. Mi Señor abarca con su conocimiento todas las cosas. ¿No van a recapacitar? ¿Por qué iba a tener temor de sus ídolos, siendo que ustedes no tienen temor de Dios y le asocian divinidades sin que se les haya revelado ningún fundamento para ello? ¿Quién entre ustedes y yo tiene más motivo para sentirse seguro de Dios?
Respondan si es que saben. Quienes crean y no desacrediten su fe cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Dios, estarán a salvo, porque son los bien guiados. Esa es mi prueba, la que concedí a Abraham para que argumentara contra su pueblo. Así elevo la condición de quien quiero. Tu Señor es sabio, conocedor. Lo agracié a Abraham con Isaac y a éste con Jacob, a quienes concedí la guía. A Noé también lo había guiado en la antigüedad, y de sus descendientes también guié a David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías. Todos ellos se contaron entre los piadosos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot. A todos ellos los distinguí entre la gente. También distinguí a algunos de sus antepasados, descendientes y hermanos. Los elegí y los guié por el sendero recto. Esa es la guía de Dios. Guía con ella a quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si le hubieran asociado divinidades en la adoración a Dios, todas sus obras no habrían valido de nada. A ellos les revelé los libros y los agracié con la sabiduría y la profecía. Pero si algunos no creen, sepan que he enviado este mensaje a otro pueblo que no dejará de creer en él. Ellos son los que Dios ha guiado. Sigue su ejemplo. Y diles a los que te rechazan: no les pido remuneración alguna a cambio. Este es un mensaje para todo el universo. Algunas personas no valoraron ni enaltecieron a Dios como Él merece, y dijeron: Dios no ha revelado nada a ningún hombre. Pregúntales: ¿quién ha revelado el libro que trajo Moisés como luz y guía para la gente, el cual copian en pergaminos y dan a conocer en parte, pero del que ocultan una gran parte? Se les enseñó allí lo que ni ustedes ni sus padres sabían. Di: fue Dios quien lo reveló. Luego déjales que sigan jugando con sus palabrerías. Este es un libro bendito que he revelado en confirmación de los libros anteriores, y para que adviertas a la madre de las ciudades, y a quienes viven en sus alrededores el resto de la humanidad. Los que creen en la otra vida creen en Él y observan la oración. No hay nadie más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios o dice: he recibido una revelación, cuando en realidad no se le ha revelado nada. O dice: revelaré algo similar a lo que Dios ha revelado. Si pudieras ver lo terrible que será cuando los opresores estén en la agonía de su muerte y los ángeles extiendan las manos para atormentarlos y les digan: entreguen sus almas. Hoy se les retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Dios y por despreciar con arrogancia su mensaje. Han venido ante mí solos, tal como los creé la primera vez. Han dejado atrás en la vida mundanal lo que les concedí de bienes materiales, y no veo junto a ustedes los intercesores que pretendían eran socios de Dios en la divinidad. Se ha roto su vínculo con ellos y desvanecido aquello que creían. Dios hace que germinen el grano y la semilla, y hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo. Ese es Dios. ¿Cómo pueden desviarse tanto de la verdad? Hace que el alba despunte, dispuso que la noche sea para descansar, e hizo que el sol y la luna sigan una órbita precisa para que puedan llevar el cómputo del tiempo. Esto fue establecido por el Poderoso, el que todo lo sabe. Él es quien ha creado las estrellas para que puedan guiarse por ellas en la oscuridad de la tierra y del mar. Dios ha evidenciado los signos para quienes reflexionan. Y Él es quien los ha creado a partir de un solo ser, y les ha dado un lugar de estancia y otro de destino. Así ha evidenciado los signos para quienes comprenden.
He hecho descender agua del cielo con la cual hago brotar toda clase de vegetación, y de ella resulta la cosecha de la cual saco semillas. De los brotes de la palmera hago salir racimos de dátiles al alcance de la mano. Y también hago brotar plantaciones de vides, olivos y granados, todos de aspecto similar pero de frutos con sabores diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura. En todo ello hay signos para quienes creen. Pero los idólatras asocian a los yin con Dios en la divinidad, siendo que Él es quien ha creado a los yin. Y le atribuyen a Dios, en su ignorancia, hijos e hijas. Glorificado y exaltado sea. Dios está por encima de ser como lo describen. Originador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo podría tener un hijo si no tiene compañera y Él es quien ha creado todo? Él tiene conocimiento de todas las cosas. Ese es Dios, su Señor. No hay más divinidad que Él, creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el protector de todas las cosas. La vista de los seres humanos no puede abarcarlo, pero Él sí ve a todos sus siervos. Él es el sutil y el conocedor. Han recibido evidencias de su Señor. Quien las comprenda será en beneficio propio, pero quien se enceguezca lo hará en detrimento propio. Diles, yo no soy su custodio. Así es como evidencio los signos. Aunque los que se niegan a creer dicen, lo has aprendido de otros, pero lo hago claro para la gente que tiene conocimiento. Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor. No hay más divinidad que Él. Y apártate de los idólatras que dedican actos de adoración a otros además de Dios. Si Dios hubiera querido, no le hubieran asociado nada. Pero no eres responsable de sus actos ni eres su protector. Pero no insulten a quienes son invocados en lugar de Dios, porque insultarán a Dios con hostilidad sin tener real conocimiento acerca de lo que dicen. Pues he hecho que a cada pueblo le parezcan buenas sus obras, pero finalmente todos comparecerán ante su Señor, quien les informará lo que hacían. Quien les informará lo que hacían. Los que se niegan a creer juran seriamente por Dios que si se cumpliera uno de los milagros que solicitaron, creerían. Diles, solo Dios dispone de los milagros. ¿Y qué les hará entender que aun cuando se cumpliera el milagro que pedían, no creerían? Desviaré sus corazones y sus ojos de la verdad. Ya que se negaron a creer desde la primera vez, los dejaré vagar ciegos en su extravío. Aunque les hubiera enviado ángeles o hecho que los muertos les hablaran, o hubiera reunido ante ellos a todas las naciones, no habrían creído a menos que Dios lo hubiera querido. Sin embargo, la mayoría de ellos lo ignora. Todos los profetas tuvieron enemigos que eran demonios de entre los seres humanos y los yin, que se susurraban mutuamente palabras adornadas con seducción. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Apártate de ellos y sus mentiras, para que los corazones de quienes no creen en la otra vida se inclinen hacia esos engaños, para que se complazcan de eso y así obtengan su merecido. ¿Acaso debo buscar otro juez en lugar de Dios, siendo que Él es quien ha revelado el libro donde se detallan todas las cosas? Aquellos a quienes les concedí el libro anteriormente saben que el Corán ha sido revelado por tu Señor con la verdad. No seas de los indecisos. La palabra de tu Señor es de una veracidad y justicia absolutas. Nadie puede alterar la palabra de Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Si obedecieras a la mayoría de las personas en la tierra, te extraviarían del sendero de Dios, porque siguen solo conjeturas y no hacen más que especular. Tu Señor bien sabe quién se extravía de su camino y quiénes siguen la guía. Coman de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Dios, si creen en su mensaje. ¿Por qué no habrían de comer de aquello sobre lo que se menciona el nombre de Dios, siendo que Él ya les ha detallado lo que les prohibió comer
salvo en caso de extrema necesidad? Muchos se extravían al seguir sus pasiones por ignorancia, pero Dios conoce mejor que nadie a los transgresores. Eviten el pecado, tanto en público como en privado. Quienes cometan pecados serán retribuidos por lo que hicieron. No coman sobre lo que no se ha mencionado el nombre de Dios, pues hacerlo es un pecado. Los demonios inspiran a sus aliados para que discutan con ustedes. Pero si los sigues, se contarán entre quienes les atribuyen divinidad a otros junto a Dios. ¿Acaso quien estaba muerto de corazón y le di la vida guiándolo, y le proporcioné una luz con la cual transita entre la gente, es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Por eso es que a los que se niegan a creer, les parece bueno lo que hacen. De igual manera, dispuse en cada ciudad que los peores criminales maquinaran intrigas contra su propia gente. Pero sin darse cuenta, lo único que logran con sus intrigas es causarse daño a sí mismos. Cuando se les presenta un milagro dicen: no creeremos hasta que se nos conceda lo mismo que les ha sido concedido a los mensajeros de Dios. Pero Dios sabe bien a quién confiar su mensaje. Los criminales serán humillados ante Dios y castigados severamente a causa de sus intrigas. A quien Dios quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam. En cambio, a quien Él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiera a un lugar muy elevado. Así es como Dios humilla a quienes se niegan a creer. Este es el sendero recto de tu Señor. He hecho claro el mensaje para quienes reflexionan. Ellos tendrán una morada de paz junto a su Señor, quien es su protector, como recompensa por sus obras. El día que los congregue a todos y les diga: oh comunidad del Jinn, han extraviado a muchos seres humanos, y sus aliados de entre los seres humanos exclamen: Señor nuestro, nos hemos beneficiado unos de otros y se ha cumplido el plazo que fijaste para nuestra muerte. Les dirá: el fuego será su morada por toda la eternidad, salvo que Dios disponga otra cosa. Tu Señor es sabio, todo lo sabe. Y así es como hago que los injustos sean unos aliados de otros. Y se les preguntará: oh comunidad del Jinn y de seres humanos, ¿acaso no se les presentaron mensajeros para transmitirles mi mensaje y advertirles de este día? Responderán: sí, y atestiguamos en contra nuestra. Los sedujo la vida mundanal y atestiguarán en su propia contra que se negaron a creer. Esto es porque tu Señor jamás destruiría un pueblo que haya obrado injustamente sin antes haberles advertido. Cada uno será retribuido conforme a lo que hizo. Tu Señor no está desatento de lo que hacen. Tu Señor es opulento y misericordioso. Si quisiera, los exterminaría y los reemplazaría, del mismo modo que los hizo surgir a ustedes como descendencia de otro pueblo. Lo que se les ha prometido ocurrirá con toda certeza, y no podrán escapar de ello. Diles: oh pueblo mío, obren como les plazca, que yo también obraré pero acorde a lo que Dios ordena. Pronto sabrán quién recibirá el mejor destino. Dios no concede el éxito a los opresores. Y destinaron para Dios una parte de la cosecha y del ganado, que Él mismo ha creado, y otra parte para sus ídolos. Y decían: esto es para Dios y esto para nuestros ídolos. Pero lo que ellos destinaban para sus ídolos no los acercaba a la complacencia de Dios, y lo que habían destinado para Dios sí los acercaba más a sus ídolos. Con qué mal criterio juzgaban. Así es como a muchos de los idólatras sus falsas divinidades les hicieron creer que era bueno que mataran a sus propios hijos, para así llevarlos a la perdición y confundirles su religión. Pero si Dios hubiera querido, no lo habrían hecho. Aléjate de ellos y de sus mentiras. Y decían inventando: este ganado y esta cosecha están consagrados a los ídolos y nadie, excepto quien nosotros querramos, puede comer de ello.
y este otro ganado está consagrado y no puede usarse para la carga. Y también había otros ganados sobre los que no mencionaban el nombre de Dios sino el de sus ídolos. Pero todo era una mentira que atribuían a Dios. Pronto Él los castigará por las mentiras que inventaron. Y decían: la cría que se encuentra en el vientre de estos ganados es exclusivamente para nuestros varones y está vedada para nuestras esposas. Pero si una de sus crías nace muerta, entonces ambos, hombres y mujeres, pueden comer de ella. Dios los castigará por sus mentiras. Él es sabio, lo sabe todo. Están perdidos quienes maten a sus hijos por necedad e ignorancia, y prohíban lo que Dios les ha proveído como sustento, atribuyendo esas prohibiciones a Dios. Se han extraviado y no encuentran la guía. Él es quien ha creado huertos, unos cultivados y otros silvestres, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todos de aspecto similar, pero distintos. Coman de sus frutos cuando maduren, pero el día de la cosecha den la parte que corresponde a los pobres y no derrochen, porque Dios no ama a los derrochadores. De los ganados Dios creó algunos para la carga y otros para su consumo. Coman de lo que Dios les ha proveído y no sigan los pasos del demonio, porque él es su enemigo declarado. Ellos alegan falsamente que 8 reses en parejas están prohibidas. Del ovino 2 y del cabrío 2. Pregúntales entonces, ¿qué les ha prohibido Dios? ¿Los 2 machos, las 2 hembras, o lo que se encuentra en el vientre de las 2 hembras? Fundamenten lo que afirman si es que son sinceros. Y de los camélidos 2 y del bovino 2. Pregúntales, ¿qué les ha prohibido Dios? ¿Los 2 machos, las 2 hembras, o lo que se encuentra en el vientre de las 2 hembras? ¿Acaso estuvieron presentes cuando Dios les prescribió eso? No hay nadie más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Dios sin fundamentos, para desviar a la gente. Dios no guía a los opresores. Di, no encuentro en lo que me ha sido revelado otra cosa que se prohíba comer excepto la carne del animal muerto por causa natural, la sangre derramada, la carne de cerdo porque es una inmundicia, y lo que haya sido ofrendado invocando otro nombre que no sea el de Dios, porque es un pecado. Pero quien en caso de extrema necesidad se vea forzado a ingerir algo de lo vedado sin intención de pecar o excederse, debe saber que tu Señor es absolvedor, misericordioso. A los que practican el judaísmo les prohibí los animales de pezuñas partidas, y la grasa de ganado bovino y ovino, excepto la que tengan en los lomos, en las entrañas o adheridas a los huesos. Así los retribuí por su maldad. Esto es un castigo a su rebeldía, y soy fiel a mi promesa. Y si te desmienten, diles, su Señor es inmensamente misericordioso, pero su castigo caerá con toda certeza sobre los que se hunden en el pecado. Quienes le asociaron divinidades a Dios dirán, si Dios hubiera querido, no le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada, ni nosotros ni nuestros padres. Así es como desmintieron quienes los precedieron, hasta que sufrieron mi castigo. Pregúntales, ¿acaso tienen algún conocimiento que puedan presentar? Solo siguen conjeturas y no hacen más que especular. Di, Dios posee la verdad absoluta, y si hubiera querido los habría guiado a todos. Di, traigan a sus testigos, que atestiguan que Dios les ha prohibido esas cosas. Si atestiguan, no testifiques tú con ellos ni sigas las pasiones de quienes desmintieron mi mensaje, no creen en la otra vida y asocian divinidades a su Señor. Diles, vengan, que les informaré lo que su Señor les ha prohibido. No deben asociarle nada, deben hacer el bien a sus padres, no matarán a sus hijos por temor a la pobreza. Yo me encargo de su sustento y el de ellos.
No deben acercarse al pecado, ni en público ni en privado. Y no matarán a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Esto es lo que les ha ordenado para que usen el razonamiento. No toquen los bienes del huérfano, a menos que sea para acrecentarlos hasta que alcance la madurez. Deben medir y pesar con equidad. No impongo a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Cuando hablen, deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. Deben cumplir sus compromisos con Dios. Esto es lo que les ha ordenado para que lo recuerden. Este es mi sendero recto, síganlo, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán y los desviarán de su camino. Esto es lo que les ha ordenado para que tengan temor de él. También le he revelado el libro a Moisés para completar mi gracia sobre los que obran correctamente, y para que sirva de aclaración de todas las cosas, sea guía y misericordia, y para que creyeran en el encuentro con su Señor. Este es un libro bendito que he revelado para que lo sigan, quizás así se les tenga misericordia. Y para que no digan, solo 2 comunidades en la antigüedad recibieron la revelación, pero ignorábamos sus enseñanzas. O digan, si hubiéramos recibido la revelación, habríamos seguido la guía mejor que ellos, pero ya les llegó de su Señor la evidencia, el Corán, como guía y misericordia. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien desmiente los mensajes de Dios y se aparta de ellos? Retribuiré a quienes se apartan de mi mensaje con el castigo más severo. ¿Acaso esperan que se presenten ante ellos los ángeles o su Señor mismo, o se presente un signo de su Señor? El día que vean el signo de tu Señor, a ningún alma le servirá creer o arrepentirse si no lo ha hecho anteriormente. Diles, sigan esperando, que nosotros también lo hacemos. Tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Dios se hará cargo de ellos, y Él les hará saber lo que hicieron. Quienes realicen una buena obra serán recompensados como si hubieran hecho 10 obras buenas. En cambio, la mala obra será computada como una sola, y nadie será tratado injustamente. Diles, mi Señor me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham, quien no era de los que asociaban divinidades a Dios. Diles, mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del universo, quien no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a Dios. Diles, ¿acaso debería adorar a otro que no fuera Dios cuando es Él el creador de todo? Quien cometa un pecado lo hace en detrimento propio, y nadie cargará con los pecados ajenos. Finalmente volverán a su Señor, quien les informará acerca de lo que solían discrepar. Él es quien los ha hecho responsables de la tierra, y ha agraciado a unos más que a otros para probarlos con ello. Tu Señor es rápido en castigar, pero también es absolvedor, misericordioso.